En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Con el paso del tiempo y de la historia han ido surgiendo varios personajes que o bien han perjudicado los intereses de Aragón y de los aragoneses, o bien han sido considerados por sus contemporáneos como unos malhechores a los que había que poner freno. Dos de los personajes más recordados y que más han perjudicado a Aragón a lo largo de la historia fueron el rey Felipe V y también Melchor Rafael de Macanaz, quienes a inicios del siglo XVIII eliminaron la mayor parte de los fueros y las instituciones del reino aragonés. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te invito a acompañarnos a conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. Comenzamos con este primer episodio, una nueva aventura en Aragón Radio que nos va a permitir conocer a una serie de figuras históricas que o bien tuvieron mala prensa por sus acciones en su momento y fueron considerados como una especie de antihéroes, o bien simplemente sus actos perjudicaron especialmente a Aragón, al reino de Aragón, ¿no? Desde luego este programa no tiene el afán de demonizar a ciertas figuras, ni mucho menos, pues quien más y quien menos, a ver, todos tenemos nuestra parte llena de sombras o hemos cometido errores que a la larga han sido perjudiciales, ¿no? Y claro, cuando las personas que toman esas decisiones son además gente que ostenta un gran poder e influencia, esos errores son todavía más visibles o tienen unas consecuencias mucho más importantes y perdurables en el tiempo. Para iniciar esta aventura hemos querido empezar con un plato fuerte, aunando las figuras de Felipe V de Borbón y de Melchor Rafael de Macanaz, grandes responsables, aunque no fueron los únicos como vamos a ver a lo largo de este programa, de la derogación de las instituciones que habían regido durante siglos al reino de Aragón, así como buena parte de sus fueros. Este pues va a ser el primero de los 9 episodios que vamos a dedicar en esta temporada de Villanos de Aragón a uno de estos personajes. Y bueno, como decía, empezamos con un plato fuerte y para hacer este viaje por el tiempo en Aragón Radio me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Cómo nos gustan los villanos, ¿verdad? A todos nos gustan los malotes muchas veces. Sí, Yo ¿verdad? creo que a todos nos atrae de cierta manera. Bueno, igual esto, sobre todo alguno que otro, pues igual un poquito menos, ¿no? Pero los que vamos a dedicar a este programa. Pero la verdad es que a lo largo de los 9 episodios que va a ser esta temporada de Villanos Aragón, esta temporada estival, pues la verdad es que hay personajes muy potentes y que a la gente les va a gustar mucho. Que por cierto, el nombre de villano deriva de villa, o sea, sería el que vive en una villa, o sea, sería Sí. Polverino, o sea, los polverinos son los malos. Bueno, que se les fíjate. ponía entonces, sí, igual Sí. que pues en sus tiempos a los paganos en el aspecto de la religión, ¿no? Los paganos originalmente era la gente que vivía en un pavo, o sea, en el medio rural, en la antigüedad o en la tarde antigüedad, y luego como era donde más previó el paganismo frente al cristianismo, pues al final pues se les ponía, desde los de las ciudades les llamaban paganos, ¿no? A las gentes que seguían adorando a los antiguos dioses que eran mayoritarios todavía en el mundo Sí, rural. es un poco, o sea, ese concepto, ¿no? Del pueblo es malo, ¿no? Son los malos de la Pues yo película, entonces digamos. soy villano, yo soy villano. Yo Ya también, está. yo también. Hombre, ya. Bueno, pues oye, vamos a manos a la obra porque la verdad es que, bueno, después de presentar esta temporada, este proyecto nuevo aquí en Aragón Radio sobre esta historia diferente, un tanto diferente sobre los villanos, ¿no? Desde luego el tema que hemos querido traeros para el estreno de este programa es potente, como decíamos, ¿no? Y aunque ya hemos hablado un poco del tema en nuestro programa estrella en esta casa, ¿no? Que ya sabéis que es Historia de Aragón, pues nunca lo hemos hecho desde este perfil más minucioso y enfocado a las figuras históricas, además de poder hablar, por ejemplo, que nunca hemos hablado de él, de Melchor de Macanaz, uno de los principales artífices de esos famosos decretos de Nueva Planta y que, curiosamente, pues hoy en día sigue teniendo en Zaragoza un parque o antigua arboleda dedicada a su persona, ¿no? Ahí en la ribera del Ebro, ¿no? Ahora es un parque porque de arboleda le queda poco, tiene ¿no? muy poco, Pero sí. hasta bien entrado el siglo XX sí que era una zona boscosa, más o menos asalvajada, etcétera, como una especie de soto, ¿no? Ahí junto al río, que ahora pues bueno, ya no es tanto así, pero bueno,
A lo largo del programa veremos quién era este señor, este Melchor de Macanaz, y también las razones por las que tiene dedicado ese parque, que en su día se convirtió en una enorme fosa común también, que es que esa zona tiene mucha historia, ¿no? Porque debajo de esa, sobre todo en la zona del parking que hay, más o menos, que hay una zona donde aparcan coches, autobuses, suelen ahí aparcar los buses de turistas que vienen a Zaragoza a ver el Pilar, pues los tienen que dejar ahí, ¿no? Pues en su día se convirtió en una enorme fosa común, con los miles de fallecidos durante los 2 sitios que sufrió la ciudad por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. Y se ve que hay miles, porque no se han movido. O sea, sí que es verdad que recientemente se ha puesto un monumento, una escultura, pues porque no había hasta ahora nada que lo conmemorase, ¿no? Pues que además es muy chula. Recomiendo que la gente se acerque si puede algún ratico, si vive en Zaragoza o pasa por aquí. Pero bueno, el caso es que antes de llegar a ese momento nos ponemos en situación, Santiago, para poder llegar a esa guerra de sucesión española, que es la que nos interesa, que provocó el final de los diferentes estados que componían la Corona de Aragón y, más concretamente, en nuestro caso, el Reino Aragonés, ¿no? Y esta historia nos lleva primero a la figura del rey Carlos II el Hechizado, el último monarca de la Casa de Habsburgo o de los Austrias para la monarquía hispánica. Bueno, a ver, vamos a empezar ahí, Santiago, vamos a un poquito a hablar de 4 pinceladas de Carlos II, que es lo que nos va a llevar a esa guerra de sucesión, ¿verdad? Sí, venga, este Carlos II, ¿no? Al que le apodaban el Hechizado, pues era hijo de Felipe III de Aragón, al que conocemos más pues como Felipe IV por su numeral en Castilla, ¿no? Era hijo de este Felipe III y también de su esposa Mariana de Austria, los cuales eran tío y sobrina respectivamente. O sea, de hecho, Mariana estaba destinada a casarse con el príncipe Baltasar Carlos, el heredero de este Felipe IV. Lo que pasa es que este Baltasar Carlos pues murió muy joven, ¿no? Sí. En Zaragoza. O sea, murió más en Zaragoza, eso es. En el año 1646, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto empujó al monarca Felipe IV pues, a volver a casarse con la prometida de su fallecido hijo, para intentar tener un nuevo heredero. Y este nuevo heredero, ¿quién fue? Pues fue en 1661 el que acabaría reinando como Carlos II. Sí, es en 1661 cuando nace Carlos II, ¿no? Eso es. Porque Felipe IV creo que muere 4 años después. Bueno, ahora lo veremos un poquito. Sí, fruto de nació fruto de este matrimonio con la prometida de su hermanastro, que no llegó a conocer en la vida porque, bueno, murió antes de que naciera. De hecho, el corazón de Baltasar Carlos, esto sí que lo hemos mencionado alguna vez, sigue estando todavía en Zaragoza porque, bueno, se le sacó el pobre corazón antes de llevar el cuerpo al Panteón de Infantes del Escorial. Pero el corazón sigue estando enterrado en encerrado, mejor dicho, una especie de urna en el altar mayor del Aseo de Zaragoza, ahí en el lado de la epístola, que es el importante, ¿no? En el muro izquierdo, pues ahí todavía se ve una placa, creo que es recordar, y que en el que interior, pues está, seguramente encontraremos una urna en el que pone que ahí está el corazón de este príncipe que estaba llamado a ser el heredero de toda esa monarquía hispánica, pero que con 15 añicos aquí en Zaragoza, pues de repente se nos muere de unas fiebres. O eso se dice, ¿no? El caso es que, bueno, no vamos a entrar demasiado en el tema porque no es el que protagoniza este episodio, como ya hemos dicho, pero ya sabemos todos que tradicionalmente se ha achacado la decadencia del imperio español o monarquía hispánica a este monarca, ¿no? A Carlos II, pues porque se ha unado pues esa especie de mala salud del imperio con la mala salud de la persona, ¿no? De este Carlos II rechazado, que al final, pues su mala salud era en buena medida fruto de mucho tiempo de endogamia en su familia. Bueno, realmente las familias reales y nobles acababan casando mucho acababan siendo todos familiares, porque como se casaban entre muy pocas familias europeas, pues al final con el paso del tiempo eran todos medio familia o familia entera. Más en el caso de la monarquía hispánica, ¿no? Porque como prácticamente junto con los Habsburgo de Austria eran los únicos católicos de Europa que estaban enfrentados al resto de potencias protestantes, pues llevaban ya varios matrimonios entre esas dos ramas familiares. Exactamente. Claro, pues a un matrimonio había con alguna francesa o a un francés por ahí que eran, bueno, católicos, sí, aunque eran enemigos, pero bueno, eran más paces o matrimonios para forjar paces, eso es. Pero bueno, el caso es que Carlos II, pues al final, pues se le ha achacado esa decadencia del imperio, pues también aunándolo pues a su mala salud, como decíamos, ¿verdad? Sí, en tiempos en los que, bueno, pues la Francia de Luis XIV pues estaba siendo la potencia pues dominante en Europa en detrimento de esa monarquía la que estaba hispánica, surgiendo ahí todo su poderío. Eso es. Pero, bueno, a pesar de esto que siempre se ha dicho, lo cierto es que con los medios con los que contó, este Carlos II supo, cuando le dejaron rodearse de buenos consejeros, pues emprender reformas que consiguieron la primera recuperación económica
en siglo y medio. De hecho, se consiguió el primer superávit económico, o sea, que hubo más ingresos que gastos, que eso no se había conseguido en toda la época de los Austrias. Después de montones de bancarrotas durante los reinados de Felipe IV, Felipe III, Felipe II también. Incluso Felipe II, ¿no? Entonces, bueno, desde luego hubo pérdidas territoriales en época de Carlos II, ¿no? El hechizado, especialmente en los Países Bajos frente a una beligerante Francia, pero estas, aunque importantes, pues no fueron tan grandes como pueda parecer por ese discurso derrotista que siempre se ha seguido, ¿no? Y bastante se hizo con los recursos militares con los que se contó pues para defender los dominios de los Austrias en esas partes de Europa, ¿no? Que lo cierto realmente no es que hubiera... Sí que es verdad que empieza a haber nuevas innovaciones en cuanto al tema militar, porque al final los tercios, ese sistema de lucha, pues acaba quedando ya obsoleto, igual que les había pasado a otros a lo largo de la historia, ¿no? Y aparecen nuevas técnicas que son avances, pero aún así parece que el ejército, los tercios, pues entren en minoría, en decadencia o lo que sea, pero lo cierto es que en época de Carlos II los tercios más o menos mantienen el mismo número de efectivos que en tiempos de Felipe II, ¿no? Que había sido el gran monarca prácticamente mundial, o al menos europeo, o sea, se mantienen los efectivos, pero claro, la diferencia está en que durante el reinado de Luis XIV de Francia, prácticamente triplica el poderío militar francés durante su reinado, ¿no? Y claro, ahí sí que se produce esa desventaja. No es que uno decrezca, sino que otro crece demasiado, en el caso entre la monarquía hispánica y Francia. Eso es. El caso es que, bueno, vamos al turrón, sí. Sí, no nos desviemos del tema, ¿no? Porque lo importante es que, a pesar de los dos matrimonios que tuvo Carlos II, el primero con María Luisa de Orleans entre los años 1679 y 1689, y el segundo con Mariana de Neoburgo entre 1690 y 1700, el monarca no consiguió tener descendencia, probablemente debido a su salud, ¿no? Entonces, bueno, ante esta falta de herederos, la sucesión de uno de los imperios más poderosos del mundo, ¿no? Que eran los dominios de Carlos II el Hechizado, pues se convirtió en una cuestión de Estado ya no solo en la misma monarquía hispánica, sino también en el resto de potencias europeas que, claro, estaban frotándose las manos buscando disminuir el poderío, ¿no? De esta monarquía hispánica, que era una de las grandes potencias, y bueno, pretendían incluso dividir las Españas. Sí, ¿no? Tal territorio para ti, para mí, para Paquito, lo que sea. Pues, pero dividirse buena parte de sus territorios, sobre todo europeos, claro. Sí. Entonces, bueno, el caso es que fueron pasando los años y el rey no tenía el ansiado hijo que tanto se esperaba, por lo que conforme iba pasando el tiempo, pues cada potencia europea pues se fue posicionando por lo que pudiera pasar, ¿no? Especialmente cuando murió José Fernando de Baviera en el año 1699. ¿Quién era este señor? Bueno, pues era un señor chavalín, realmente. Sí, chavalín. No, bueno, pues era un joven que había nacido en Viena en 1692 y que era el nieto de Margarita de Austria. Para aclararnos todos, o sea, José Fernando era nieto de la infanta que retrató Diego Velázquez en el famoso cuadro de las Meninas. Exactamente, esa que sale como niña, pues esa será la abuela de este chico, ¿no? El que iba a ser el heredero de Carlos II. Así es. O sea, estaban emparentados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues era bisnieto de Felipe IV, el padre de Carlos II, así que se le consideraba el sucesor idóneo, pues por líneas de sangre, a pesar de su corta edad. ¿Pero qué pasó? Pues que apenas con 6 años, José Fernando pues empezó a tener ataques de epilepsia cada vez más frecuentes, pérdidas de conocimiento y vómitos, que desembocaron en su muerte en febrero del año 1699. Ahí supongo que correrían rumores de, igual lo han envenenado. También se habla de que pudo tener varicela. Bueno, es que según donde consultes, pues te dan una información u otra, ¿no? Pero el caso es que el que iba a ser al final la solución de emergencia como heredero al trono, manteniendo más o menos, pues eso, los enlaces con la Casa de Austria, etcétera, bueno, un poquito por ahí, pues se nos muere con 6 años. Así casi repentinamente en 1699, cuando Carlos II pues le quedaba un poco más de año y medio de vida prácticamente. Claro, entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues que de nuevo pues estaba en el aire la sucesión, mientras que el resto de potencias europeas como Inglaterra, Holanda y Francia, pues ya habían hecho sus planes para dividirse los territorios europeos del Imperio Español cuando muriera Carlos II, ¿no? Entonces, la muerte de este heredero, pues lo había cambiado de nuevo todo, quedando 2 posibles sucesores por línea de sangre. El primero es el archiduque Carlos de Habsburgo, cuya candidatura pues era apoyada en Madrid fundamentalmente por Mariana de Neoburgo, que era la segunda esposa de Carlos II, ya que era pues tía de este señor, de Carlos de Habsburgo, ¿no? Pero
hay otra candidatura con más fuerza, tanto en apoyos en la corte como por líneas de sangre, que era la del francés Felipe de Anjou, ya que era nieto de la hermana de Carlos II. Aquí empezamos con los líos ya de familia y de parentescos que yo ya me pierdo, pero bueno, Sí. digamos que sí que había enlace, o sea, había enlace de sangre, ¿no? y de familiar entre este Felipe de Anjou, que acabaría siendo Felipe V de España, ¿no? Y el monarca Carlos II, que fue el último de los Habsburgo, el último de los Austrias. Así es. Entonces, bueno, así el 3 de octubre del año 1700, pues Carlos II hizo un nuevo testamento nombrando como su heredero universal a Felipe de Anjou, que era nieto de un Luis XIV de Francia, que pronto pues cambió su estrategia con respecto a la monarquía hispánica, pues ahora ya no le interesaba que su nieto heredara un imperio disgregado. Claro, ahora ¿No? todo lo contrario. Dice, es que ya, o si nos unimos un poquito en el mismo bloque, Francia y todo España, la monarquía hispánica con todo su imperio, aquí los Borbones vamos a ser la leche en Europa. Vamos a ser los que cortábamos el bacalao, igual que los Habsburgo lo habían sido durante el último siglo y pico, siglo y medio, con esas dos ramas que hablábamos antes, la que se inicia con Carlos V, digamos, en la monarquía hispánica y el Sacro Imperio Romano Germánico, que luego se divide en dos partes. La herencia de Carlos V, que bueno, lo coge Felipe II, los reinos hispánicos, y la otra su hermano, el hermano de Carlos V, que fue Fernando I de Austria, ¿no? De Habsburgo, que nació en Valladolid, pero bueno, es curioso. Claro, pero os podéis imaginar que esta opción, ¿no? Esta posibilidad de que Francia y los dominios de esa monarquía hispánica se unieran, ¿no? Bajo un mismo monarca, pues a Inglaterra o Holanda no les gustaría nada. No. ¿No? Pues O sea, claro. tenían pavor a esto, ¿no? Entonces, claro, pues ellos van a apoyar la línea del archiduque Carlos de Habsburgo, Claro. ¿no? de Austria. Y el caso es que, bueno, este testamento de Carlos II el hechizado lo hizo casi sobre la bocina, ¿no? Podríamos decir, porque Claro. si lo hace el 3 de octubre de 1700, apenas un mes después, no llega al mes, Carlos II el hechizado, el último de los Austrias, de la monarquía hispánica, pues murió el 1 de noviembre de ese mismo año, de 1700, con pues, Así es. 38 años de edad, ¿no? Que bastante había vivido pues con todas las enfermedades que parece que tenía, pues en fin. Y dejando, claro, sí, un heredero, pero con una herencia tan baleante y con numerosos intereses, tanto para que se llevara a cabo, por una parte, sobre todo por parte de los Borbones, como para que no saliera adelante. Claro. Exactamente. O sea, había unos y otros. O sea, vamos, que se estaba mascando la guerra europea. Claro, había unos interesados en que se cumpliera el testamento, los Borbones, lógicamente, y otros, como Inglaterra y Holanda, en que no se cumpliera, Claro. que fuera el archiduque Carlos. Los ingleses y las Provincias Unidas, o Holanda, como los podemos llamar también, pues eso, tenían el crecimiento desmedido del poder borbónico, ¿no? Y si se permitía que esta unión dinástica, podríamos prácticamente decir, entre Francia y España se producía, ¿no? Pero bueno, finalmente, después de esto, pues Felipe V se marchó. Bueno, su abuelo Luis XIV dijo la famosa frase de ya no hay Pirineos, ya como ya se ha eliminado esta frontera, ¿no? Ya España y Francia prácticamente son lo mismo. Pues finalmente, claro, al final toda esta guerra que se estaba barruntando, pues estalla en el año 1701, que será la famosa Guerra de Sucesión Española. Un conflicto que tuvo un carácter internacional, se combatió por prácticamente todo el continente, también en ciertos territorios fuera de Europa, ¿no? Por esos dominios que tenían las diferentes potencias, sobre todo en América. Pero también hubo cierto carácter de guerra civil en la península ibérica, en los diferentes estados que componían esa monarquía, ¿no? Pues esos estados de la Corona de Aragón, de Castilla, que no era, cada uno tenía sus apoyos, cada bando, pero que no eran nunca homogéneos, eran muy heterogéneos, sobre todo en la Corona de Aragón, ¿no? O en el caso del Reino de Aragón, que es lo que vamos a ir hablando ahora. Claro, entonces, bueno, en el caso del Reino de Aragón, por aterrizar un poco en nuestra tierra, al no contar con un apoyo militar directo y externo, como sí que tuvieron Cataluña o Valencia, ¿no? Que eran zonas marítimas y recibían pues el apoyo a lo mejor de la Armada inglesa o portuguesa, pues tampoco contaba con ejército propio de Aragón, pues entonces Aragón quedó a merced de los vaivenes de la guerra. Sí, lo que iba ocurriendo en los diferentes escenarios. Claro, cuando iba bien un bando, pues forzosamente tenía que jurar lealtad a ese bando. Y cuando iba bien el otro bando, pues al otro bando. Que no es que fueran cambios de chaqueta literalmente, sino que había grupos que eran más favorables, que eran felipistas, podríamos decir, otros que eran más austracistas, del archiduque Carlos, pero simplemente cuando venían mejor dadas, pues era uno de los dos bandos el que se imponía sobre el otro para poner al Reino de Aragón pues bajo la obediencia o bien de Felipe V o bien del que también empezaron a dominar como Carlos III de Habsburgo, que ya sabemos que no es el Carlos III que luego reinó décadas más tarde, que era un Borbón, Carlos III de Borbón. O sea,
Pero bueno, por eso lo vamos a llamar de normal, pues el archiduque Carlos Habsburgo, y así nos quedamos en eso. Sí, para no liar, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, desde el principio, ¿no? Pues aquí en Aragón pues hubo reticencias a la opción borbónica por buena parte del pueblo, dadas las históricas malas relaciones de la corona de Aragón con Francia, Claro. así, bueno, como también pues por temor a una competencia desleal con el comercio francés, ahora que sí iba a ser aliado de Francia. Claro. ¿No? Pero de momento pues esperó a ver cómo iban los acontecimientos, y entonces el 5 de noviembre del año 1700 llegó a Zaragoza el aviso de la muerte de Carlos II y el resultado de su testamento, organizándose a continuación las exequias reales como rey de Aragón, el aseo del Salvador, el templo de estado de la monarquía aragonesa desde hacía siglos. Sí, le juraban los fueros los monarcas, el monarca de turno, se hacían las ceremonias, se habían hecho las ceremonias de coronación que ahora ya no se hacían, ahora simplemente ya eran proclamaciones, ¿no? El último monarca creo que utiliza esa famosa ceremonia de coronación de los reyes de Aragón es el primer Trastámara, Fernando I, el elegido en Caspe en 1412, pues es el último que utiliza esa ceremonia. Que es triste que se perdiera porque debía ser un boato ahí tremendo, la verdad. La verdad es que sí. Es que, bueno, entonces, pues Felipe V, ¿no? Se leyó el testamento, se hicieron las exequias reales y todo eso. Bueno, Felipe V pues hizo su entrada oficial en Madrid en abril del año 1701, mientras que acudió Felipe V de Borbón, mientras que acudió a Zaragoza el 13 de julio de ese mismo año, donde estuvo 3 días en los que juró los fueros aragoneses el aseo, visitó el Pilar y se dejó ver por las calles pues paseando a caballo y cenando en banquetes y fiestas públicas para intentar, bueno, pues rebajar la cierta tensión que ya existía, Sí, ¿no? Porque había gente a favor de él, pero también gente a favor del archiduque Carlos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos porque concretamente en el Reino de Aragón, aunque hubo nobles, que luego los mencionaremos, que apoyaron, fueron más del archiduque Carlos de continuar con la dinastía de los Habsburgo, aunque la mayor parte al final de la nobleza aragonesa fue más felipista, ¿no? Estuvo más decantada por el tema de la dinastía borbónica. Pero es verdad que en cuanto al pueblo, el pueblo en general, parece que había muchas más simpatías con respecto al archiduque Carlos porque era, digamos, lo conocido, con los Habsburgo, etcétera, mientras que al final, pues lo que tú me comentabas hace un momento, Santiago, es que Francia y los franceses pues habían sido siempre la némesis de la corona de Aragón y de la Casa de Aragón, había sido la tradicional enemiga. Y luego eso se hereda con respecto a la unión, después de la unión dinástica con los reyes católicos, eso lo hereda también Castilla y la monarquía hispánica, pues Francia será su gran enemiga europea. Sí, pero es que, claro, de Castilla Francia es enemiga, Claro. desde los reyes católicos, vale, pero es que Con Aragón desde hacía siglos. de todavía, Aragón desde los inicios de Claro. su fundación. Tú imagínate que vienes en plan, Es que es- y ahora vamos a ser amigos después de las tortas que nos hemos pegado, de verdad. Un poquito. A ver, estamos aquí Es un viendo. poco surrealista. Pero realmente sí, y luego sobre todo, a ver, que no es solo eso de en plan, no, pues ahora me quiero llevar bien, mal, es que no es solo eso, lo del comercio es vital, porque al final por esa cercanía, pues dices, bueno, antes cuando había relaciones de enemistad, pues no, es lógico que aunque hubiera comercio francés, pues no estuviera penalizado con aranceles, extra, pero dices, si ahora vamos a ser aliados, probablemente el comercio francés va a introducirse mucho más y va a ser un competidor más que vamos a tener con respecto a nuestros productos. Eso pasa en Aragón, pasa muchísimo en Cataluña, pasa en Valencia, claro, esto al final también hay que tenerlo en cuenta para que buena parte del pueblo fuera más habsbúrgico, no sé cómo llamarlo, habsbúrgico, ¿no? O austracista que borbónico o felipista. El caso es que, bueno, después de pues estas parafernalias, Sí, bueno, que No, estuvo 3 días aquí Felipe V y ya está, Sí. tenía prisa. después de esto, bueno, pues partió enseguida a Barcelona, ¿no? En lugar de convocar y presidir las Cortes del Reino de Aragón, tal y como era tradicional, lo que en los años siguientes pues fue tomado como uno de los motivos para jurar del monarca, aduciendo que el mismo rey pues no había completado presencialmente y en forma pues su proclamación como rey. Sí, había jurado los fueros, que luego se saltó a la torera, por cierto. Pero no fue eso, no convocó cortes. Claro, que era lo lógico, no lo tradicional. Llega el rey, jura los fueros y es jurado rey y convoca las cortes, en las primeras cortes, pues para solucionar esos greuges o esas cosas que quieren los diferentes brazos de las cortes representativas. Los quieren, agravios. Exactamente, greuges o agravios que quieren que se solucionen a cambio de que le den al monarca de turno pues dinericos para hacer sus cosas. Sí. Pero no lo hace. Al menos de momento. Entonces, bueno, pues el monarca pues estaba ya pensando en marchar a Barcelona, ¿no? Felipe V, hacer lo mismo que en Zaragoza, para posteriormente embarcar y dirigirse a defender sus dominios en la península itálica, invadidos por las tropas de la alianza dirigida
por el archiduque Carlos de Habsburgo, alianza con Inglaterra y con las Provincias Unidas. Y ¿no? con Portugal también. Y con Portugal, ¿no? Que reclamaba el trono de la monarquía hispánica. Claro. Porque es que es una guerra que no solo se da aquí en territorio español, es una guerra internacional. No, ¿no? es Entonces, europea, sí, mundial claro, incluso. eso es, ¿no? Entonces, claro, pues tiene esas prisas porque está en guerra y quiere marchar a Italia a defender sus dominios, ¿no? Pero al menos aquí a Zaragoza vino, aunque no como cortes de forma presencial. Pero es que a Valencia ni asomó el morro. Y en Valencia pues también hubo bastante cabreo por esta situación. Y es lo que hará uno de los motivos, de los muchos motivos, que luego provocará el cambio de lealtad del Reino de Valencia. Igual que en Barcelona o en Aragón, pues con respecto de un rey a otro. Entonces, bueno, finalmente, pues sí que fueron convocadas las Cortes del Reino de Aragón, ¿no? En el año 1702, a la postre las últimas de la historia, siendo presididas, esto es algo curiosísimo, por la esposa de Felipe V, la reina María Luisa Gabriela de Saboya. Porque como Felipe V no estaba, que estaba fuera, pues la convocó ella, ¿no? Su mujer. Sin embargo, bueno, pues la preferencia del monarca por ocuparse primero por los asuntos internacionales fue vista a la corona de Aragón como uno de los principales motivos, ¿no?, de desafección hacia su nuevo rey, ¿no? Hacia este nuevo rey de una nueva dinastía, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, en el Reino de Aragón, pues la mayor parte de la nobleza se puso del lado borbónico, ¿no? Aunque hubo casos pues de clara tendencia austracista, como el conde de Fuentes, el conde de Sástago y el marqués de Coscojuela. Claro, porque aquí entran otras variantes. Por ejemplo, hay buena parte de la nobleza ya se estaba intentando integrar en la corte madrileña, en Castilla, porque veía más oportunidades de negocio, de comercio, etcétera, y lograr más influencia. Pero claro, hay nobles que ven otras cosas, ¿no? Y luego buena parte del pueblo pues también lo que ve es ese temor a una dinastía como la borbónica, que estaba acostumbrada en Francia a gobernar de forma totalmente autoritaria, absolutista, centralista, y eso era totalmente incompatible con las tradiciones, los privilegios y esos fueros de la corona de Aragón. Por eso también habrá muchos con la mosca detrás de la oreja en los territorios de la corona de Aragón con este tema, y por eso habrá gente pues que no se fiara del todo de la nueva dinastía borbónica y dicen, a ver, con los Habsburgo hemos tenido nuestras cosicas. Esa rebelión de 1591 contra Felipe II, tal, como ya hemos hablado un montón de veces. Pero dice, pero ya los conocemos, ¿no? Este es el clásico de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pues esto básicamente es eso también. Con esto de los privilegios de Aragón que comenta Sergio, aquí la gente, bueno, trasladado a la época actual, no quiero que se confunda, ¿no? Porque claro, se dice los privilegios de Aragón y la gente puede pensar que eran pues una serie de ventajas que se le concedían a ciertos territorios de esa monarquía hispánica. No eran ventajas concedidas, no, es que eran estados completamente diferentes que lo único que tenían en común era que estaban gobernados por el mismo monarca y estados que tenían sus propias leyes e instituciones. Sí. O sea, no eran ninguna ventajas concedidas. Claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en Aragón vemos que muchas ciudades y villas, de las más importantes del reino aragonés, mostraron una mayor simpatía hacia esa causa del archiduque Carlos de Habsburgo, especialmente conforme la alianza, iban pasando los años y la alianza que conformó este archiduque pues fue obteniendo éxitos militares. Por ejemplo, ahí tenemos a Caspe, Calatayud, Alcañiz, Daroca, Barbastro, la propia Zaragoza, pues entre otras se mostraron como firmes apoyos de los Habsburgo, aunque también es verdad que hubo casos muy firmes como los de Jaca y Tarazona que se mantuvieron fieles en todo momento a Felipe V de Borbón. Claro. Mientras tanto, pues bueno, ¿qué iba ocurriendo en otros lugares? Pues el virrey de Cataluña comenzó a actuar de forma autoritaria, ¿no? El virrey que era borbónico, ¿no? Y pues se fue formando pues un fuerte clima antifrancés, ¿no? Ahí en Cataluña, tal y como llega a denunciar el mismo Luis XIV de Francia. Entonces, en estas circunstancias, Inglaterra acordó con el Pacto de Génova dar apoyo militar a los catalanes a cambio de hacer rey a Carlos de Habsburgo, produciéndose pues una gran revuelta austracista en el año 1705 allí en Cataluña, que aprovechó el propio Carlos para embarcarse en una gran flota en Lisboa y poner rumbo hacia Barcelona, donde desembarcó pues en octubre. Claro, ahí consigue el gran triunfo en Cataluña, consigue dominar prácticamente toda Cataluña, también el reino de Valencia, que el cual proclama también al final al archiduque como su rey Carlos III de Habsburgo. Pues aquí ya tenemos liada. Buena parte de la corona de Aragón estaba ya bajo el dominio del otro pretendiente al trono, ¿no? Del habsbúrgico, del austracista. Claro. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el reino de Aragón? Bueno, pues que a pesar de los esfuerzos de figuras como el arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva, por mantener la adhesión del reino bajo la soberanía borbónica, pues lo cierto es que el devenir del conflicto bélico pues no pintaba bien para la causa de Felipe V, ¿no? Por lo que estamos comentando, ¿no? De ese desembarco del archiduque Carlos. Sí. Y aunque el apoyo
pues no fuera homogéneo, pues el archiduque Carlos inspiraba una mayor adhesión. En la ¿no? corona En de esos Aragón, momentos. al menos, desde luego. Y en el Reino de Aragón, en concreto, pues sí. Al Claro. menos en cuanto numéricamente hablando. Claro, entonces, en ese mismo año, el monarca Felipe V pidió a los 4 brazos o estamentos del reino aragonés, es decir, a la alta nobleza, la baja nobleza, el clero y a las universidades o concejos, ¿no?, de las ciudades, que realizaran un donativo voluntario a su causa, colaborando así a la hora de sufragar los gastos de la guerra. Pero la respuesta del virrey de Aragón fue clara y contundente. ¿Cuál fue la respuesta? Este reino es tan privilegiado por sus fueros y que ninguna persona paga tributo alguno si uno es juntando cortes generales. O sea, Es decir, o convocas cortes o aquí no te vamos a soltar un duro. claro, es decir, o convocas cortes como se ha hecho aquí toda vida, Sí. o Es la tradición y parte Claro. de nuestros privilegios, pero claro, ante semejante contestación del virrey en Aragón, ¿qué es lo que le pasó a este señor? pues que a los pocos meses el virrey fue sustituido por el castellano conde de San Esteban de Gormaz, lo que volvió a reabrir pues esas viejas heridas entre el reino de Aragón y la monarquía sobre el pleito del virrey extranjero y que tantos problemas había causado en el siglo XVI. ¿En qué consistía este pleito? Bueno, pues es que según los fueros aragoneses, las leyes aragonesas, ningún extranjero podía ocupar cargos de gobierno en Aragón. Claro. Y un castellano, en esos momentos, pues era un extranjero. Sí. Bueno, en esos momentos ya no, porque las Cortes de Tarazona de 1592, Felipe II elimina esa parte de los fueros. O sea que ahora lo podían hacer. Pero claro, la tradición era esa. Como estaba tan tirante la cosa, pues en esos momentos, pues claro, al final, pues eso es algo más que se suma, ¿no? Y para más Inri, claro, Felipe V también comienza a enviar tropas en dirección a tierras catalanas a través de Aragón. Y cuando el 28 de diciembre de 1705 entran a la capital aragonesa pues varios batallones de tropas francesas, además, que eran francesas, no es que fueran españolas o castellanas o lo que sea que estuvieran, o sea, es que además eran franceses, ¿no? Comandadas por el mariscal Tessé, pues acaba por estallar en Zaragoza una insurrección popular que dejó varios muertos. O sea, aquí se iba sumando todo, ¿no? Claro, esas tropas que enviaban a Cataluña, que pasaban por Aragón, tenían que sostener a la propia población civil de aquí de Aragón, ¿no? Pues los ejércitos de la época eran así y cometían, pues bueno, pues los militares, pues todo tipo de pillería sobre la población civil. El caso es que perdías Cataluña y Valencia y con un Aragón con la mosca detrás de la oreja, pues Felipe V sale de Madrid en 1706 organizando pues esa ofensiva que estábamos hablando para intentar recuperar Cataluña. Marcha a toda prisa por territorio aragonés, ni siquiera pasa por Zaragoza. Probablemente pues porque conocía ya que la situación en la ciudad, pues después de lo ocurrido que acabamos de mencionar, ¿no? Y en los meses anteriores, pues ahí pues no era muy favorable la situación para Felipe V, ¿no? De hecho, los vecinos de los barrios de San Pablo y de la Magdalena, dos de los más populosos de la ciudad, pues estaban ya abiertamente posicionados en contra de Felipe V y del monarca francés. Aún así dice, bueno, yo supuestamente soy rey, solicita la organización de tropas para que Aragón participara en la ofensiva sobre Cataluña, ¿no? Y bueno, desde luego la actitud del monarca no ayuda mucho en esos momentos a mejorar esas relaciones casi rotas entre el monarca y el reino de Aragón. Y es de nuevo su esposa, la reina María Luisa de Saboya, quien trató de no perder también el reino de Aragón. Dice, a ver, vamos a ver, que hemos perdido Cataluña y Valencia. Como perdamos Aragón, se nos va toda la corona de Aragón. Y escribe a los jurados de la ciudad de Zaragoza, haciéndoles saber que, mira, chicos, si os portáis bien y si mantenéis la fidelidad del reino aragonés a la monarquía, a la corona y a Felipe V, os concedemos, pondremos al reino de Aragón, le pondremos el puerto de Tortosa, sus alfaques, consiguiendo por fin esa tan ansiada salida al mar que siempre hemos dicho, ¿no? Y que había buscado Aragón, y también ofrecía la ciudad de Lérida y todos los territorios comprendidos entre los ríos Cinca y Noguera. O sea que ofrecía compensaciones territoriales al reino de Aragón en detrimento del Principado de Cataluña, el Condado de Barcelona, ¿no? A cambio de que Aragón mantuviera su apoyo. Pero claro, es una oferta... Era sin duda generosísima, aunque habría que ver hasta qué punto era real o no, también hay que decirlo. Pero eso nunca lo sabremos, ya que la ofensiva de Felipe V sobre Cataluña y su asedio a Barcelona de 1706, pues fracasó. Fracasó ante la llegada de una nueva flota anglo-holandesa con más tropas de apoyo para el archiduque Carlos, de modo que Felipe V de Borbón pues tuvo que retirarse como pudo a toda prisa en dirección a Francia, es que tuvo que meterse en Francia directamente para volver a entrar luego ya a la península ibérica por tierras navarras. O sea, ni siquiera entró luego por Aragón, sabiendo que la situación estaba un poquito como estaba. O sea, entra ya por Navarra, vuelve por Navarra. Así que la situación estaba un poquito chunga, ¿no, Santiago? Claro, siendo así las cosas, el reino de Aragón ya no era una opción, pues ante esta última derrota borbónica en Barcelona en 1706, el archiduque Carlos pues avanzó con su ejército sobre Aragón, a la vez que llegaron noticias de que sus tropas pues también avanzaban
desde Portugal hacia Madrid. Claro, porque Portugal apoyaba al archiduque Carlos Habsburgo. Claro, claro. O sea, Entonces, que ahora hay una pinza que están avanzando unos desde Cataluña y otros desde Portugal hacia el centro, hacia la meseta, claro. hacia la capital. Y Aragón pues está En medio. pues, en medio, Sí. ¿no? O sea, en ese avance hacia Madrid, desde Cataluña, está en medio. Entonces, el 15 de julio de 1706, el archiduque Carlos Habsburgo entró en Zaragoza y este fue recibido como rey de Aragón, quedando apenas Tarazona y Jaca como enclaves de importancia que siguieron apoyando a Felipe de Borbón. Uh-huh. Sin embargo, pues la situación no duró más que unos meses, pues tras la llegada de Carlos a Madrid, los escasos apoyos que tuvo en Madrid y la contraofensiva de Felipe, que entró desde Navarra, desde Francia, entró por Navarra, pues hicieron que los austracistas tuvieran que volver a retirarse. Sí, hacia otra vez de nuevo, hacia Portugal unos y hacia Cataluña los otros. Bueno, hacia Aragón y Cataluña. Eso es. Entonces, el 25 de abril de 1707 se produjo una de las batallas más decisivas para la historia de la corona de Aragón, que es la batalla de Almansa. Uh-huh. Allí en Almansa, en tierras albaceteñas, se enfrentaron ambos ejércitos, el borbónico y el austracista, logrando los borbónicos una gran victoria que derrumbó todo el frente austracista. Sí, porque en apenas unas pocas semanas los reinos de Valencia y de Aragón caen en manos de Felipe V por esa ausencia de un ejército propio que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Y un monarca, Felipe V, que hace su entrada en la capital aragonesa, en Zaragoza, a finales del mes de mayo. Es entonces cuando se decidirá imponer los famosos decretos de nueva planta. Y ahora vamos a ver un poquito ese proceso y también los responsables de todo ello, aparte del propio monarca que ya conocemos, ¿no? Aunque las primeras acciones, también es verdad que llegan las tropas, llegan a Zaragoza, ocupan militarmente el Reino de Aragón, pero las primeras acciones que toma Felipe V no parecen indicar que la decisión estuviera ya tomada de antemano por el rey, por este monarca, ¿no? En plan, venga, eliminamos el Reino de Aragón, sus instituciones, el de Valencia, etcétera, y ya está, tabula rasa. No indicaban todo eso. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por ejemplo, cuando el duque de Orleans, que es el primero, que es el que toma realmente Zaragoza para que luego entre el reino, en mayo de 1707, lo primero que hará el monarca y el duque de Orleans es reorganizar algunas de las instituciones claves de la gobernanza del reino aragonés, es decir, no eliminarlas. Por ejemplo, la Diputación del General, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen una depuración, ¿no? Realizan nuevos cargos, o sea, nuevos nombramientos también para la Diputación del General, también para la Audiencia, introduciendo, pues claro, dice, a estos que se han portado mal, pues los quitamos e introducimos a personas fieles a la causa felipista, a la causa borbónica, que eso es lo que se hace, una depuración, pues como se ha hecho. Es decir, que si no se hubiera tenido ya en la cabeza eliminar el Reino de Aragón y sus instituciones y fueros, esto no se habría hecho. En plan, ¿para qué vas a hacer ese cambio de cargos y luego te los vas a cargar en apenas un mes? Claro, o sea, no tiene ningún sentido. No estaba la decisión tomada todavía. Se hace muy sobre la marcha realmente. Claro, entonces, bueno, más aún. O sea, unas semanas más adelante, el 20 de junio de 1707, Felipe V dispone que el regente y que la mitad de los miembros de la audiencia sean castellanos de probada fidelidad, aunque es verdad, bueno, que ya en ese momento pues está empezando a ver esa deriva que conducía a que se trate al Reino de Aragón como un territorio conquistado y al que se empezará a gobernar desde Castilla, ¿no? Y sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está, o sea, se colocando a gente, aunque sea gente castellana, la está colocando en instituciones todavía aragonesas, no la está eliminando esas claro. instituciones, ¿no? Pero aquí, bueno, Santiago, ¿qué es lo que ocurre en esas más o menos 4 semanas entre la ocupación de la capital del reino hacia el 25 de mayo de 1707 y la promulgación del primer decreto que condujo a una nueva planta de gobierno ese 29 de junio de 1707? ¿No? ¿Quiénes son las figuras principales detrás de esta decisión, que parecía que en un principio no se había tomado ni muchísimo menos, y que cambió la historia aragonesa para siempre? ¿Qué responsables a la parte del propio rey, que ya lo conocemos de Felipe V, ¿no? De que se tomara esta decisión y cuál fue el proceso? Bueno, pues desde hacía tiempo había surgido la voz del propio Luis XIV, ¿no? Abuelo de Felipe V de Borbón, de nuestro protagonista, quien transmitía su pensamiento al respecto pues a través de Michel Jean Amelot, ¿no? Que era su embajador en la corte de Madrid. Uh-huh. Y que defendía la abolición de los fueros e instituciones propias de lo que denominaban estados rebeldes. Y es que, bueno, aducían para ello, y abro comillas, que por más afectos que sean al rey, siempre lo serán mucho más a su patria. Uh-huh. Vamos, que están ahí desde hace tiempo, desde Francia, metiendo la pullita en plan, Felipe, quita los fueros, quita las instituciones, que te la van a liar, ¿no? Un poquito, claro, más o menos así. Y además, bueno, lo mismo opinaba, pues también, por ejemplo, Tobías de Burgh, que era colaborador del duque de Berwick,
que era uno de los principales generales de Felipe V, ¿no? Que decía ya en 1705 que el monarca debía aprovechar el levantamiento de la corona de Aragón para abolir sus extravagantes privilegios. ¿Eh? Y por supuesto estaba la posición de uno de los mayores felipistas en Aragón, que ya hemos mencionado antes, el por entonces arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva, originario de Solares, una localidad situada actualmente en Cantabria, que tras la jura del Reino de Aragón en favor del archiduque Carlos de Habsburgo fue uno de los más firmes apoyos en favor de la derogación de los fueros y las instituciones privativas aragonesas, ¿no? Pero aún nos faltará otro personaje importante, ¿no? Eso es, ¿eh? O sea, en esas mismas fechas de abril y mayo de 1707, en las que llegan las noticias de la victoria borbónica en Almansa y el sometimiento de los reinos de Valencia y Aragón, en la corte de Madrid está trabajando una figura, ¿no?, que va a ser clave en todo este proceso, ¿no?, de la formación de los decretos de nueva planta, que no es otro que Melchor Rafael de Macanaz. Melchor Rafael de Macanaz. ¿Y quién era este personaje al que la ciudad de Zaragoza, de hecho, como hemos mencionado al principio, le sigue dedicando un parque en lo que fue la antigua arboleda de Macanaz en la ribera del Ebro, donde además cuando se inicia, por ejemplo, las festividades como la famosa Cinco Marzada, cuando ocurre la Primera Guerra Carlista, en los inicios, cuando se toma como un acto festivo a partir de 1839, cuando se celebra por primera vez, la gente solía cruzar el Ebro y pasar el día a la arboleda de Macanaz a merendar ahí en el campo y tal. Pues bueno, ¿por qué seguimos teniendo este recuerdo a este señor y quién era realmente este personaje, ¿no? Este Melchor de Macanaz. Bueno, pues este señor, Melchor Rafael de Macanaz, nació en la localidad albaceteña de Ellín en el año 1670, siendo el cuarto hijo de una familia noble, pues venida a menos, pero era un gran intelectual. Y entonces acabó estudiando pues jurisprudencia en la Universidad de Salamanca y llegó a tener diversos puestos pues durante el reinado de Carlos II de Habsburgo. Entonces estrechó muchos lazos con los duques de Villena, lo que le llevó a ser firme defensor de la causa borbónica durante esta guerra de sucesión española. Y se convirtió en un importante pensador y escritor sobre teoría política en los primeros años del reinado de Felipe V, y a él se le atribuye la redacción de los decretos de nueva planta. Macanaz estaba preparando un informe que presentó el 22 de mayo de 1707 y que se basaba en la recuperación de buena parte de la estrategia política que le había presentado 83 años antes el conde duque de Olivares al rey Felipe III de Aragón, Felipe IV de Castilla. Exactamente. ¿Y cuál era esa estrategia que se le conoce como el Gran Memorial o Memorial Secreto? ¿En qué consistía? Pues básicamente decía que la monarquía como institución debería aunar y gobernar a todos sus territorios del mismo modo que ya lo hacía en Castilla, con sus leyes e instituciones, eliminando los privilegios que todavía ostentaban territorios como los de la Corona de Aragón, y que de conseguirlo se convertiría en el monarca más poderoso del orbe, con mucha diferencia. Claro, esto es lo que decía el conde duque de Olivares 80 y pico años antes a Felipe IV, ¿no? Y esto es lo que quiere recuperar en buena medida Macanaz, ¿no? Claro. En ese informe que le envía a Felipe V, ¿no? Sí, que 83 años antes fue un fracaso, no se pudo hacer, pero ahora lo quieren retomar, ¿no? Sí, además, digamos. En ese memorial secreto, que luego ya se vio, pero había varias opciones en plan, usted puede conseguirlo de esta manera, directamente por la fuerza de las armas, o intentando provocar algún incidente que provoque que legitime la monarquía a usar las armas también para someterlos, o ir atrayéndolos poco a poco. También estaban esas tres opciones, ¿no? Y bueno, es que al final, ¿por qué intentó hacer esto ya en sus tiempos Felipe IV, o más bien el conde duque de Olivares, y que ahora se repite con Macanaz y Felipe V? Pues la cuestión venía de que el reino de Castilla había autoasumido esa política imperial de los Austrias, así como su carísimo mantenimiento, ¿no? Mientras que los estados de la Corona de Aragón aportaban pues muchísimo menos a todo ese esfuerzo. Pero también es verdad que Castilla, o más bien sus clases privilegiadas, claro, si aportaban muchísimo más en hombres, en dinero, pues también se llevaban los beneficios, y lo sabía de toda esa política imperial que mantuvo a la monarquía hispánica en guerra constante prácticamente durante casi 2 siglos, ¿no? Y de hecho, en el camino para conseguir una mayor participación por parte de la Corona de Aragón, el conde duque de Olivares intentó sacar adelante, después de ese gran memorial, su famoso proyecto de la Unión de Armas, que este es famosito, ¿no? Aunque no consiguió el efecto que esperaba, pero bueno, se basaba sobre todo en que cada estado de la monarquía hispánica pues aportara según sus posibilidades dinero u hombres para pues eso, para ese esfuerzo bélico y mantener un ejército más o menos de unos 140-160 mil efectivos repartidos por todo el imperio para su defensa.
Claro, o sea, digamos que Castilla, o sea, sin resistir, pues se dejaba gobernar de manera absoluta y proporcionaba todos los hombres y dinero que quería el monarca para sus guerras, ¿no? Por el mundo, mientras que la corona de Aragón pues era un conglomerado de diferentes estados con sus propias leyes e instituciones bueno, no se dejaban gobernar de manera absoluta y que le ponían condiciones al monarca y que le hacían convocar cortes, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Entonces por eso querían gobernar esos estados de la corona de Aragón como si fueran Castilla. Claro. Pues bien, después de que fracasara todo eso, pues más de 8 décadas después, Macanaz no solo retomaba ese proyecto, sino que animaba a Felipe V a hacerlo ya, o sea, en ese momento, aprovechando la fuerza de las armas, del conflicto, de la guerra, sus recientes victorias, sobre todo en Almansa, ¿no? Y a ese famoso derecho de conquista. Pues de no hacerlo, le decía Macanaz en ese momento, de tarde o temprano habría que someter de nuevo a dichos territorios. O sea, de nuevo habrá problemas por esos privilegios, ¿no? Así que aprovecha ahora que las armas te son favorables, que tienes al ejército ahí, que has ocupado los reinos de Valencia y de Aragón, o estás en ese proceso, y aprovecha ya para eliminarlo. Y este Macanaz será uno de los máximos responsables de esa eliminación de lo que fueron los estados de la Corona de Aragón y concretamente el Reino de Aragón, ¿no? Claro. También, como decimos, no fue el único. O sea, ahí está Felipe V, no sé qué, el arzobispo de Zaragoza, el propio Luis XIV también animó a su nieto Felipe V para que éste gozara pues de un poder más uniforme en sus dominios, ¿no? Sin unos fueros e instituciones que controlaran su poder en algunos de ellos. Y bueno, pues al final Felipe V pues así lo acabó haciendo, como ya sabemos, ¿no? Porque el 29 de junio, esto fue un proceso, como hemos dicho, de apenas 4 o 5 semanas, el 29 de junio de 1707 llegó el primer decreto para el proceso del establecimiento de esa nueva planta de gobierno, de legislación y de administración, tanto para el Reino de Aragón como el de Valencia, porque Cataluña todavía una parte se mantenía fiel al archiduque Carlos y ahí sí con tropas para defenderla, ¿no? Para defender ese territorio. Y bueno, el primer paso fue eliminar la Real Audiencia para sustituirla por otra creada a imagen y semejanza de la Cancillería de Valladolid, haciéndola funcionar con un marco jurídico plenamente castellano y obviando a ella los fueros aragoneses. Ese fue el primer paso de esos decretos de nueva planta. Así es. Y el 15 de julio fue disuelto el Consejo de Aragón y sus competencias de gobierno fueron transferidas al Consejo de Castilla. Desde entonces, el Reino de Aragón pasó a ser gobernado desde el Reino castellano, perdiendo su tradicional soberanía. Dadas las prisas y las abundantes lagunas con las que se redactó el primer decreto, el 29 de julio se publicó uno nuevo en el que moderaba pues su discurso sobre la rebeldía de los aragoneses y valencianos, reconociendo pues que la mayor parte de la nobleza se había mantenido fiel, pero aún así bueno, pues no reculaba en cuanto a lo establecido en el decreto anterior. Y entonces, un mes más tarde, se produce el último acto de la Diputación del Reino de Aragón, que publica un memorial de los diputados con una tímida y moderada protesta colectiva de los representantes de los estamentos del reino, o al menos parte de ellos, por la abolición de los fueros, ¿no? Sí, en plan, como es lógico. Oiga, no me parece bien, pero bueno, tampoco muy alto, ¿no? Fue algo parecido, ¿no? Sí, ya eso está. es. También no, las circunstancias también era para estar valiente en ese momento, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la propia Diputación, cuyo palacio estaba situado entre el Palacio Arzobispal y la Lonja de Zaragoza, pues fue disuelta formalmente entre enero y febrero del año 1708, tras más de 3 siglos funcionando. Sí, se estableció con Pedro IV el Ceremonioso, en el siglo XIV. La Corte de Justicia Mayor del Reino pues todavía siguió funcionando hasta noviembre del año 1710. Durante ese mismo año, pues una contraofensiva del archiduque Carlos de Habsburgo desde Cataluña consiguió recuperar Aragón, incluso marchar hasta Madrid, gracias a la victoria lograda precisamente en el mes de agosto de 1710 en la batalla de Zaragoza o de los montes de Torrero. Sí, más o menos ahí por la zona de los Pinares de Venecia, de donde está Puerto Venecia ahora. De hecho, en Puerto Venecia, en el centro comercial, hay un cartelito que te pone un mapa de las líneas de batalla y lo que ocurrió ahí el 25 de agosto de 1710, una de las batallas más importantes de toda la guerra, que fue tremenda. Sí, y entonces, bueno, pues una vez ocurrió esto, pues las instituciones y fueros aragoneses fueron restablecidos, no por el archiduque Carlos, pero bueno, fue tan solo un espejismo, pues a finales de año Aragón fue nuevamente y definitivamente sometido por el bando borbónico, eliminándose definitivamente aquellas instituciones y leyes que lo habían identificado hasta entonces como un reino con soberanía propia. Entonces, en los años siguientes se ordenó que las ciudades y villas redactaran unas nuevas ordenanzas para sustituir a los viejos fueros y privilegios locales, habiendo casos como el de Zaragoza, que se negó a ello hasta el año 1722. Y el desmantelamiento del sistema político aragonés, pues como os podéis imaginar, pues fue gradual,
eliminándose pues además también las aduanas entre Aragón y Castilla, entre otras cosas, y se mantuvieron los fueros civiles siempre y cuando estos no fueran en contra de los intereses de la monarquía. Sí, porque eso es algo que actualmente seguimos teniendo fueros. Parte de la foralidad aragonesa sigue existiendo, ¿no? Pero civil, pero al final nos hemos quedado con los fueros que menos cuentan. O sea, los que además ni siquiera son para pagar menos ni nada como en otros territorios, ¿no? Así que bueno, pero es verdad que nos eliminó todo. Pero como bien has dicho, Santiago, se dejaron en plan siempre y cuando no vayan en contra de los intereses de la monarquía, que entonces siempre prevalecían los intereses de la monarquía. Al menos en esa época, evidentemente. Claro, quiero añadir que es entonces, a partir de entonces, cuando ya se puede hablar de Estado español, ¿no? De que hay un Estado español unificado, más o menos, centralizado en Madrid, con las mismas instituciones, etcétera, etcétera. Hasta entonces se eliminan aduanas, algunas de las monedas. Hay un solo Estado. Hasta entonces lo que hay es un conglomerado de diferentes estados gobernados por un mismo señor, o sea, es propiedad de un mismo señor. Pero con sus propias instituciones, moneda, leyes en cada territorio. Era un sistema muy complejo realmente, pero que eso se pierde con los decretos de Nueva Planta. Claro. Así pues, esta es la historia de algunas figuras que allá, a inicios del siglo XVIII, se puede decir que actuaron como, podríamos decir, villanos hacia los intereses, al menos de un Aragón, que perdió una singularidad política que había costado construir varios siglos. Desde luego hubo gentes que se beneficiaron de ello, también todo hay que decirlo. Pues esa uniformidad con respecto a Castilla, o sobre todo la eliminación de las aduanas, que había aduanas entre Castilla y Aragón, entre Aragón y Cataluña, entre Aragón y Valencia, ¿no? Pues acabó mejorando el flujo comercial. Claro. Y esto benefició, de hecho, especialmente a Cataluña, a su industria textil, sobre todo. Y ahora que también va a haber pues aragoneses, catalanes y valencianos que saquen tajada, ¿no? de ese imperio español. O al menos una mayor, porque también es mentira eso de que los oriundos de la Corona de Aragón no pudieran ir a América, porque ya dedicamos en nuestro programa especial de Historia de Aragón, el que hacemos durante todo el año, lo dedicamos a aragoneses en América, creo que lo llamamos, pues hablamos de muchos casos de que sí que hubo gente hasta antes de este periodo que iba a América a comerciar, a vivir, incluso a explorar, a tener el cargo de almirantes, pero ahora es cuando se hace normal ya, mucho más accesible. Sí, van a América, podían ir a América, pero los cargos de gobernadores, de virreyes, de etcétera, etcétera, eran ostentados todos por castellanos. Hay casos como el de, por ejemplo, marinero Zaragoza, ¿no? Pedro Porter y Casanate fue gobernador de Sinaloa en México, fue almirante de la Mar del Sur, fue gobernador de Chile, y esto es el siglo XVII con los Austrias todavía. Pero no era sí, no era habitual. No era norma. A partir del siglo XVIII ahora va a haber mucha más equidad. Eso es. Pero bueno, fue sin duda un antes y un después, estos decretos de Nueva Planta y todos estos personajes, Felipe V, Melchor de Macanaz, el arzobispo de Zaragoza, marcaron un antes y un después en la historia aragonesa y curiosamente, pues sigue ese recuerdo en Zaragoza con esa arboleda dedicada a una de las figuras que tampoco vamos a cambiar ahora ya a estas alturas, ¿no? Pero que bueno, que al menos hay mucha gente que es posible que desconozca el origen de quién era Macanaz y ahora pues lo puede conocer un poquito más, ¿no? Y que fue uno de los responsables de que se llevara a cabo pues podríamos llamarlo atropello contra Aragón. Y nada, nos quedamos sin tiempo porque nos quedamos hasta aquí. Este primer episodio de esta nueva aventura que tenemos aquí, casi podríamos decir estival, veraniega, ¿no? Con villanos de Aragón. Así que Santiago, yo te despido para seguir escuchándonos aquí y seguir contando historias de diferentes villanos de Aragón. Hasta la próxima. Y hasta aquí llega este episodio que esperamos que hayáis disfrutado, como siempre, no tanto como nosotros al hacerlo, es que nosotros lo pasamos genial aquí hablando de historias, que es casi como podríamos hacerlo hasta en un bar. Realmente, si nos pusieran todo el equipo nos vamos a un bar y nos echamos unas cañas, unos vinos, ¿no? Por aquí Juan Álvarez, el técnico de sonido, también nos dice, oye, pues yo también, que estaría muy bien. Santiago, pues como digo, nos escuchamos. Ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio, tanto de nuestro programa Historia de Aragón aquí en Aragón Radio como de Villanos de Aragón, lo podéis escuchar como siempre en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en esas plataformas que siempre os comentamos, ¿no? iVoox, Spotify y Apple Podcast. Dejadnos vuestra opinión y comentarios y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez haciendo que esto se escuche fenomenal y te esperamos en el próximo programa para conocer a los villanos de Aragón, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués.